¿Estás realmente despierto o solo crees que lo estás? Lo que llamas despertar espiritual hasta ahora ha sido un espejismo que te ha mantenido atrapado en patrones invisibles de ilusión, repitiendo la misma vida sin saberlo. Hoy, en este video, descubrirás verdades que desmantelan todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo, sobre tu conciencia y sobre la libertad interior. Aprenderás a ver los mecanismos ocultos que controlan tu mente, a reconocer la energía que desperdicias inconscientemente y a activar una percepción que pocos alcanzan, una lucidez que transforma cada instante en acción consciente. Si estás dispuesto a mirar de frente lo que siempre has evitado, a confrontar tu propia ceguera espiritual, este video te llevará más allá de la superficie, revelando herramientas prácticas y enseñanzas de Gurdjieff que cambiarán tu forma de vivir, pensar y sentir. Quédate hasta el final, porque cada segundo es un disparo directo al núcleo de tu percepción, y cada revelación es un portal hacia tu verdadera libertad interior. ¿Has creído que despertar espiritual significa sentir paz, vibrar alto o vivir sin problemas? Pero Gurdjieff dijo que eso es una ilusión más del sueño. No estás despierto porque piensas bonito. Estás dormido precisamente porque crees que ya has despertado. La mayoría de los que hablan de conciencia solo han cambiado de sueño, no han salido de él. El verdadero despertar no es luz ni dulzura. Es un temblor interior que desgarra cada mentira que has construido sobre ti mismo. Es el momento en que descubres que todo lo que llamas yo es solo un conjunto de hábitos, emociones y pensamientos mecánicos repitiéndose en círculo. Despertar es verte sin máscaras, sin excusas, sin adornos. Es mirarte y no saber quién eres. Escribe en los comentarios: elijo ver la verdad aunque duela. Esa será tu llave de entrada al trabajo interior real. Gurdjieff enseñó que el ser humano vive en un estado de sueño hipnótico, no por falta de inteligencia, sino porque ha perdido la capacidad de observarse. Actúa, siente y piensa automáticamente. Reacciona, pero no elige. Dice yo, pero ese yo cambia a cada instante. En la mañana desea una cosa, en la tarde otra. En la noche ya no sabe lo que quiere. Vive dividido, fragmentado, disperso. Y mientras no vea esa división, su despertar será solo una fantasía agradable. Despertar no es añadir luz, es mirar la oscuridad sin huir. Cuando Gurdjieff hablaba del trabajo sobre sí mismo, no se refería a leer libros espirituales o repetir mantras. Se refería a un esfuerzo consciente, sostenido, constante. Una disciplina interior que une pensamiento, emoción y cuerpo en un solo acto de atención. Porque sin atención no hay presencia, y sin presencia no hay alma. Lo que llamas alma no es algo garantizado, es algo que debe nacer dentro de ti a través del fuego de la conciencia. Cada vez que te observas sin justificarte, una chispa de esa alma comienza a despertar. Pero la mente moderna huye de eso. Busca experiencias rápidas, promesas de iluminación instantánea, emociones dulces que no desafíen su comodidad. Gurdjieff decía que el camino es largo, árido y exige sacrificio. No el sacrificio de cosas externas, sino del orgullo, de la autoimportancia, del falso sentido de ser. Mientras no estés dispuesto a morir psicológicamente, no podrás nacer espiritualmente. Por eso, quien verdaderamente despierta no busca placer, busca verdad. El primer paso es comprender que estás dormido. No de forma poética, sino real. Observa cómo tus emociones te controlan, cómo tus pensamientos giran sin parar, cómo tu cuerpo se mueve sin conciencia. Si logras verte por unos segundos, sin juzgar ni cambiar nada, habrás hecho más por tu evolución que en años de lectura espiritual. Esa observación pura es el inicio del despertar, pero pocos lo soportan, porque mirar sin filtros significa ver todo lo que no eres. La mayoría de las personas temen el silencio interior, porque ahí descubren la ausencia de un yo real. Pero justamente ahí comienza el trabajo. Gurdjieff decía: el hombre que sabe que no es, ya está en el camino de llegar a ser. En esa frase está todo el secreto. Mientras creas ser algo, no podrás transformarte. Solo cuando reconoces tu vacío interior, tu mentira estructural, puedes comenzar a construir un ser verdadero. El despertar no se alcanza con esperanza, sino con fricción. Dos fuerzas dentro de ti deben chocar: la fuerza del sueño y la fuerza de la atención. Cada vez que una emoción te arrastra y tú te observas en medio de ella, generas esa fricción sagrada. Esa es la alquimia interior. No necesitas monasterios ni retiros, basta con usar la vida cotidiana como laboratorio. Cada palabra, cada gesto, cada reacción puede ser tu escuela, pero solo si recuerdas que estás dormido. El cuarto camino, como llamó Gurdjieff a su enseñanza, no aparta al hombre del mundo. Lo coloca en el mundo como campo de entrenamiento. Los caminos antiguos se basaban en el aislamiento, el monje, el fakir, el yogi.
Pero Gurdjieff reveló que el hombre moderno necesita un camino para la vida diaria. Comer, trabajar, amar, sufrir. Todo puede ser sagrado si lo haces con conciencia. Por eso decía que su enseñanza es el camino del hombre astuto, aquel que transforma cada circunstancia en una herramienta para despertar. Y aquí surge una verdad que pocos soportan. El sufrimiento consciente purifica, no porque debas buscar el dolor, sino porque cuando no huyes de él se transforma en luz. Todo sufrimiento mecánico te encadena, todo sufrimiento consciente te libera. Cuando aceptas tu dolor con presencia, dejas de ser su esclavo. Entonces surge una energía nueva, un poder silencioso que no depende de las circunstancias. Es la energía del ser. Despertar no es alcanzar un estado, es un proceso continuo, no tiene final. Cada vez que crees haber llegado, te duermes de nuevo. Por eso el verdadero discípulo nunca se considera despierto. Vive en vigilancia, en atención, en humildad. Sabe que puede caer en el sueño en cualquier momento. Y justamente esa vigilancia es su protección. El sueño del ego es dulce, cómodo, y por eso es tan peligroso. Te convence de que ya sabes, que ya entiendes, que ya estás despierto. Pero mientras tengas la necesidad de demostrar que estás despierto, sigues dormido. Gurdjieff decía que el hombre moderno es una máquina compleja sin un conductor consciente. Repite frases, emociones, recuerdos. Se mueve como una sombra dentro de su propia vida. Pero dentro de esa máquina hay una semilla de ser, esperando ser recordada. Esa semilla no crece con palabras bonitas, sino con trabajo silencioso. Cada vez que te detienes y te observas, le das alimento. Cada vez que te olvidas, la cubres con polvo. El despertar es simplemente limpiar ese polvo una y otra vez, hasta que la chispa interna comience a brillar por sí misma. El hombre que no se observa, vive. El hombre que se observa, comienza a ser. Y ese comienzo es el punto donde el verdadero trabajo interior inicia. El resto, meditaciones, rituales, lecturas, son ayudas. Pero sin la atención consciente, todo se convierte en otra forma de sueño. La atención es la lámpara del alma. Sin ella, caminas en la oscuridad creyendo que ves. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces al día recuerdas que existes? No que piensas ni que haces, sino que existes. Ese recuerdo de sí, esa sensación pura de estar presente, es la llave maestra del despertar. Gurdjieff la consideraba la práctica más poderosa. Recordarse a sí mismo. No necesitas condiciones especiales, solo decisión. En el instante en que recuerdas, tu energía cambia. Todo se vuelve más nítido, más vivo, más real. Esa es la primera chispa del ser. Y aún así, la mente buscará distraerte. Dirá que no tienes tiempo, que no sirve, que no sientes nada. Esa es la resistencia del sueño. Pero si persistes, algo en ti comenzará a ver. Y cuando esa visión nace, ya no puedes volver a dormir completamente. Has probado el sabor de la conciencia. Y aunque caigas 1000 veces, una parte de ti sabrá que el despertar es posible. Esa certeza interior es el fuego que Gurdjieff llamó recuerdo de sí. No creas que el despertar es un destino, es un verbo, una acción constante. Es recordar en medio del ruido, estar presente en medio del caos, ver cuando todo invita a cerrar los ojos. Ese es el cuarto camino, no el de los santos ni el de los sabios, sino el del hombre común que decide vivir despierto dentro del sueño. Y si escuchas estas palabras, quizás ya haya algo en ti que anhela eso desde hace mucho tiempo. Entonces, no te preguntes si estás listo. Nadie lo está. El trabajo empieza cuando dejas de esperar sentirte preparado. Solo observa, solo recuerda, solo vive con atención. Lo demás vendrá por sí solo. ¿Y si todo lo que has llamado vida hasta ahora ha sido solo un sueño profundo? Gurdjieff decía que el mayor obstáculo para el despertar no es la ignorancia, sino la creencia de que ya entendemos. Cuando piensas que sabes, cierras la puerta al conocimiento real. Por eso él no enseñaba teorías, enseñaba golpes. Golpes a la mente, al ego, al confort. Cada palabra suya era un espejo que mostraba al discípulo su propia ceguera, porque solo aquel que ve su sueño puede comenzar a salir de él. Si no ves tu mecanicidad, si no notas cómo reaccionas igual cada día, seguirás atrapado en un círculo perfecto disfrazado de vida. El trabajo interior no es aprender más, sino aprender lo que crees que eres. Es como vaciar una copa antes de llenarla. La mayoría busca acumular ideas espirituales, pero el vaso ya está lleno de opiniones, juicios y recuerdos. Nada nuevo puede entrar. Por eso Gurdjieff pedía que el discípulo muriera antes de vivir. No físicamente, sino psicológicamente. Morir al personaje que repite, al que quiere tener razón, al que busca aprobación. Solo quien muere en su ilusión puede nacer en la verdad. Mucha gente cree que despertar es sentirse bien, pero la verdad es que a veces duele, porque ver con claridad implica descubrir lo que has hecho dormido.
Descubres tus mentiras, tus contradicciones, tus máscaras. Es un choque interior tan fuerte que el ego tiembla. Pero ese temblor es necesario. Sin él, no hay cambio real. La conciencia crece solo donde hay fricción, no donde todo está cómodo, no donde todo te gusta. Donde te molesta, ahí está tu puerta. Gurdjieff observó que el ser humano vive dividido en miles de yoes. Uno dice, quiero meditar. Otro dice, prefiero dormir. Otro dice, quiero cambiar. Otro, tengo miedo. Y todos creen ser tú. Pero no hay un dueño, solo una multitud interior. Despertar significa reunir esas partes en un solo centro consciente, no con fuerza, sino con presencia. Cada vez que recuerdas que estás aquí, en este instante, una parte vuelve al centro. Así se construye el verdadero yo soy. Pero ese yo soy no se conquista leyendo o repitiendo afirmaciones. Se construye a través del trabajo consciente. Gurdjieff decía, solo el trabajo paga. Y el trabajo comienza cuando te ves actuar sin justificarte, cuando te observas en la mentira y no la encubres, cuando admites tu automatismo y eliges estar presente. Esa decisión de mirarte sin filtros es la semilla de la libertad. Todo lo demás son flores de plástico. Parecen reales, pero no viven. El verdadero despertar no llega con música suave ni con frases bonitas. Llega en medio del ruido, cuando logras recordar quién eres, aunque el mundo te empuje. Es fácil sentirte iluminado en un templo. La prueba es mantener la conciencia en medio del tráfico, del enojo, de la rutina. Ahí se mide tu nivel de ser. Por eso Gurdjieff decía que el mundo es tu gimnasio espiritual. Cada fricción, cada dificultad, cada conflicto está diseñado para fortalecerte. El error más común es buscar sensaciones elevadas. Crees que si sientes energía, ya estás despierto. Pero los estados emocionales no son conciencia, son olas que van y vienen. La conciencia observa las olas, no se convierte en ellas. Gurdjieff enseñaba que el observador debe permanecer incluso cuando todo se derrumba. Si puedes mirar tu miedo sin convertirte en él, ahí comienza el despertar. La conciencia no necesita sensaciones, necesita atención pura. Y atención no significa pensar más, sino ver más. La mente cree que entender es suficiente, pero sin presencia, el entendimiento es polvo. Puedes hablar de amor, de alma, de Dios, y seguir dormido, porque el conocimiento que no se vive, se pudre. Por eso Gurdjieff provocaba a sus alumnos, los irritaba, los confundía, los sacaba de su comodidad. Quería que la mente se rompiera, para que algo más pudiera mirar a través de las grietas. El despertar no se alcanza con fe, sino con experiencia directa. Nadie puede despertar por ti. Ni un maestro, ni un libro, ni una técnica. Solo tú puedes mirar dentro y ver, pero ese ver no es físico, es un mirar silencioso, sin palabras, sin juicios. Es como si de pronto te dieras cuenta de que siempre estuviste soñando. Todo parece igual, pero algo invisible cambia. Ahora sabes que sabes, y ya no puedes volver a dormir de la misma manera. El hombre común busca sentirse bien. El hombre del trabajo busca ser real. Esa es la diferencia. Sentirse bien depende de las circunstancias, pero ser real depende de la conciencia. El primero vive en el vaivén de las emociones. El segundo se vuelve una roca en medio del río. Las aguas lo golpean, pero él permanece. No porque sea frío, sino porque ha descubierto un punto dentro de sí que no se mueve. Ese punto es su centro de gravedad interior. Gurdjieff decía que, sin ese centro, el hombre es como una marioneta. Hoy ríe, mañana llora, pasado odia. No hay continuidad, no hay ser. El trabajo consiste en construir esa estabilidad interior observando todo lo que cambia sin identificarse. Cuando ves tu tristeza y no te conviertes en ella, estás más cerca del ser. Cuando ves tu alegría y no te pierdes en ella, también. El despertar no elimina emociones, las ilumina. A veces crees que necesitas protegerte de las energías de los demás, pero lo que necesitas es conocerte. Cuando te conoces, nada externo te domina. La energía ajena solo entra cuando tú no estás presente. La atención consciente es el escudo más poderoso. No se trata de cerrar el corazón, sino de habitarlo. Cuando estás aquí, nadie puede robarte tu paz, porque ya no es una emoción, es una presencia viva. El trabajo de Gurdjieff no prometía felicidad, prometía libertad. Y la libertad no siempre se siente bien. A veces duele, porque implica renunciar a la comodidad del sueño, implica enfrentarte a ti mismo, sin máscaras. Pero ese dolor es el precio del oro interior. La libertad no se compra, se forja con presencia, con fricción, con sinceridad. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la autoimagen, das un paso hacia la luz real. Despertar no es cambiar el mundo exterior, es cambiar el punto desde donde lo ves. Cuando cambia tu percepción, todo cambia. Pero la mente quiere primero ver el cambio afuera, por eso nunca despierta.
Espera señales, milagros, recompensas. Pero el milagro ocurre cuando te das cuenta de que el observador es la fuente. No hay nada que buscar, solo recordar. Y cuando recuerdas, la realidad se vuelve más silenciosa, más profunda. Las cosas siguen siendo las mismas, pero tú ya no. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Comer, respirar, hablar, todo se transforma en práctica. Cada acto consciente alimenta tu ser. Y cada olvido te devuelve al sueño. No hay castigo ni culpa, solo ciclos. Tu tarea es aprender a permanecer despierto un poco más cada día. No necesitas entender todo, necesitas experimentar. El conocimiento real no entra por la mente, entra por el ser. Por eso Gurdjieff decía que 1 hora de atención vale más que 1000 libros. La atención es la moneda del despertar. Donde la pones, creces. Donde la pierdes, duermes. Así de simple, así de difícil. El mayor error es buscar resultados. La conciencia no tiene metas, solo el ego las necesita. La conciencia solo observa, y esa observación cambia todo sin intención. Es como una luz que disuelve la oscuridad sin luchar con ella. Deja que tu mirada interior haga el trabajo. No fuerces, no compares, no midas. Observa, recuerda, y todo se ordenará por sí mismo. Y si crees que el despertar tiene un final, aún sueñas. No hay meta, solo expansión. Cada vez que crees haber llegado, el universo abre otro nivel. Es un viaje sin regreso, pero tampoco sin destino. Porque el destino eres tú, el que observa, el que despierta, el que aprende a ser. Entonces, dime, ¿qué parte de ti está leyendo estas palabras ahora mismo? ¿La máquina o el ser que observa? ¿El personaje que reacciona o la conciencia que presencia? Si lo descubres, aunque sea por un instante, ya has dado el paso que Gurdjieff llamó el primer acto del hombre real. El error más grande es creer que despertar es dejar de sufrir. No, despertar es mirar el sufrimiento con ojos nuevos. Es descubrir que el dolor no está para castigarte, sino para mostrarte dónde sigues dormido. Cada vez que algo te duele, algo dentro de ti grita por atención. Pero la mayoría corre a tapar el grito con distracciones. Gurdjieff decía, la vida te enseñará de 2 maneras, con comprensión o con sufrimiento. Elige ver, y el sufrimiento se convierte en maestro. Huye, y se convertirá en verdugo. El despertar real no consiste en añadir luz, sino en ver la oscuridad sin miedo. Todos quieren encontrar la paz interior, pero pocos quieren mirar lo que la impide. Esa es la paradoja. La luz aparece solo cuando puedes sostener la sombra sin huir. Gurdjieff enseñaba que el hombre debe aprender a soportar la visión de sí mismo, porque mientras no puedas ver tu hipocresía, tus máscaras y tus automatismos, seguirás soñando que eres libre cuando en realidad repites los mismos gestos de siempre. El trabajo interior no es convertirte en alguien mejor, sino en alguien más consciente. La mente confunde moral con presencia. Puedes ser una persona buena y seguir dormida. Gurdjieff decía que incluso los actos espirituales pueden ser mecánicos si no hay atención. No importa lo que haces, sino desde dónde lo haces. Un simple acto cotidiano, hecho con conciencia, vale más que 1000 oraciones repetidas sin presencia. Despertar no significa eliminar tus emociones, sino comprenderlas. La mayoría intenta controlar o negar lo que siente, creyendo que eso es evolución. Pero la represión no es conciencia. La emoción vista sin identificación se transforma. La emoción reprimida se pudre. Gurdjieff enseñaba que el hombre debe aprender a usar su emoción como combustible. Cuando observas tu rabia o tu miedo sin actuar desde ellos, esa energía se eleva y se vuelve fuerza de comprensión. Gurdjieff decía que el ser humano vive dividido en centros: pensamiento, emoción y movimiento. Cada uno funciona por su cuenta, como instrumentos desafinados. Despertar es afinar esos instrumentos hasta que suenen al unísono. No puedes pensar una cosa, sentir otra y actuar diferente y esperar paz interior. La armonía surge cuando los 3 centros obedecen a una sola voluntad, la conciencia. Entonces, por primera vez, el hombre deja de ser un conjunto de fragmentos y se vuelve un ser. El cuerpo también duerme, se mueve sin alma, repite gestos automáticos, reacciona sin presencia. Por eso Gurdjieff usaba danzas sagradas. No eran espectáculos, sino llaves para unir cuerpo y alma. Cada movimiento consciente despertaba una parte dormida del ser, porque el cuerpo es el templo del recuerdo. Si no estás en él, no puedes recordar quién eres. La mente que se aleja del cuerpo se pierde en laberintos de imaginación. La mente siempre busca comprender con ideas, pero las ideas no despiertan. Solo la experiencia directa transforma. Cuando observas tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo, algo cambia. Ya no estás dentro del pensamiento, lo ves desde fuera. Ese desde fuera es el principio del ser. Gurdjieff lo llamaba la tercera fuerza, el punto neutral que observa sin ser arrastrado.
Es el ojo silencioso que todo lo ve. No te creas consciente solo porque entiendes esto. Entender no es ser. Saber que estás dormido no te despierta. Despertar comienza cuando haces el esfuerzo de recordarte en medio de la vida, mientras hablas, mientras caminas, mientras escuchas. Recordarte a ti mismo en el instante. No como idea, sino como sensación. Yo estoy aquí. Esa frase, sentida en el cuerpo, abre una puerta invisible. El recuerdo de sí no es una técnica mental, es una experiencia viva. No se repite con palabras, se siente como una vibración interior. Cuando recuerdas, el aire se vuelve más denso, los sonidos más nítidos, la vida más real. No es un trance, es todo lo contrario, es salir del trance. En ese momento, por unos segundos, el sueño se detiene y algo dentro de ti despierta, pero dura poco. Por eso hay que practicar. No busques resultados rápidos. Gurdjieff decía que el despertar no es un golpe de suerte, es una conquista diaria. Cada día, un poco más de presencia. Cada olvido, una oportunidad para recordar. Cada caída, un llamado a levantarte. Así se forma el oro del ser, no en los grandes momentos, sino en los pequeños. Porque el verdadero templo no está en el cielo, sino en tu atención. Muchos creen que el trabajo interior es solitario, pero Gurdjieff formaba grupos. Decía que la fricción entre personas conscientes es sagrada. Cuando trabajas con otros que también buscan ver, te conviertes en espejo. Lo que te molesta del otro te muestra tu sueño. Lo que admiras del otro te recuerda tu potencial. Por eso insistía en la comunidad. Nadie despierta completamente solo, porque el ego necesita el reflejo de los demás para verse. El despertar no es una experiencia mágica, sino profundamente práctica. Gurdjieff pedía a sus alumnos hacer tareas absurdas, cargar piedras, limpiar suelos, caminar sin pensar. No era castigo, era entrenamiento. Quería que la mente se rompiera para que naciera la atención, porque cuando haces algo aparentemente inútil con total presencia, algo en ti cambia. Descubres que el sentido no está en la tarea, sino en el estado interno con que la haces. La verdadera prueba del despertar no ocurre en meditación, sino en la vida cotidiana. Cuando alguien te ofende, cuando las cosas no salen como esperas, cuando el caos aparece, ¿puedes permanecer consciente? ¿Puedes verte reaccionar antes de responder? Ese segundo de lucidez es el oro más puro del trabajo interior. Si puedes observar en lugar de reaccionar, ya estás en el umbral de la libertad. Y aún así, la mente buscará apropiarse de todo. Dirá, ahora sí estoy despierto. Pero en el momento en que lo dices, ya te dormiste otra vez. El ser despierto no necesita afirmarse, simplemente es. Por eso el verdadero buscador no busca etiquetas. No se llama iluminado, ni sabio, ni maestro. Solo se recuerda. Y en ese recuerdo silencioso, todo lo demás pierde importancia. Gurdjieff enseñaba que el ser humano tiene una posibilidad única. Nacer 2 veces. La primera es biológica, la segunda, consciente. Pero pocos llegan a la segunda. La mayoría muere como nació, dormida. Nacer de nuevo significa despertar dentro de la vida que ya tienes, no cambiarla, sino verla por primera vez. Todo lo que creías conocer se vuelve nuevo, fresco, real. No esperes que el despertar te aleje del mundo. Te acercará más, sentirás más intensamente, verás con más claridad, amarás con más profundidad. Pero no serás esclavo de esas emociones, serás su testigo. La diferencia entre el dormido y el despierto no es la ausencia de emociones, sino la presencia de conciencia en medio de ellas. Y si un día sientes que todo se derrumba, que no puedes más, recuerda esto. Es ahí donde comienza el trabajo real. Porque el yo falso se resiste a morir. Se defiende, se disfraza, se reinventa. Pero cuando te quedas vacío, sin respuestas, sin certeza, el silencio que queda no es vacío, es espacio para nacer. Despertar no te separa de la humanidad, te une a ella desde un nivel más profundo. Ya no ves enemigos, ves dormidos, ya no juzgas, comprendes. No porque seas mejor, sino porque has visto que tú también estabas dormido. Entonces nace la compasión verdadera, la que no necesita perdonar, porque ya entiende. El ser humano no busca la verdad, busca consuelo. Quiere una espiritualidad que le acaricie el ego, no una que lo disuelva. Pero el camino de Gurdjieff no promete alivio, promete destrucción. Destrucción del yo falso que has cultivado durante toda tu vida. No hay dulzura en este trabajo, solo fuego, porque solo el fuego puede separar el oro de la escoria. Y cada pensamiento complaciente que defiendes es precisamente lo que te mantiene dormido. La mayoría busca experiencias místicas, pero Gurdjieff decía que lo verdaderamente místico es lavar un plato con total conciencia, porque el milagro no está en el cielo, está en la atención. Cuando eres totalmente presente, incluso una acción trivial se convierte en una puerta hacia lo eterno.
No hay ruido externo que te aparte de ti, hay solo distracción interna. La atención pura disuelve la ilusión del tiempo. El ego espiritual es más peligroso que la ignorancia común. Cree que ya ha despertado y por eso deja de buscar. Se alimenta de frases hermosas, de meditaciones decorativas, de superioridad disfrazada de humildad. Pero cuando lo miras de cerca, solo ves miedo. Miedo de desaparecer. Despertar no es mejorar el ego, es ver que nunca existió como creías. ¿Estás preparado para perder lo que creías ser? El verdadero trabajo comienza cuando te cansas de las explicaciones. La mente racional busca entender, pero la conciencia busca ver. Puedes estudiar todos los libros de Gurdjieff, repetir cada palabra, pero si no sientes el temblor interno del recuerdo de ti mismo, sigues dormido. No se trata de acumular conocimiento, sino de incendiarlo con comprensión directa. Todo lo que sabes debe morir para que el ser nazca. Despertar no es alcanzar un estado, sino destruir todos los estados, porque cada estado emocional te encierra. Un día estás inspirado, al siguiente desesperado. Crees que el despertar te liberará de esa oscilación, pero Gurdjieff enseñaba lo contrario. Debes verte oscilar sin intentar detenerte. Solo observando la oscilación con total atención aparece algo que no se mueve. El observador. Ese eres tú, sin forma, sin historia. La mente quiere controlar el proceso, pero el control pertenece al sueño. El observador no controla, presencia. Y esa presencia es poder. No poder sobre otros, sino sobre ti mismo. La atención dirigida es la única fuerza que puede romper las cadenas del automatismo. Gurdjieff la llamaba energía consciente. Todo lo demás es energía mecánica. Vive, reacciona, se agota. Pero la energía consciente se renueva con cada instante de presencia. Muchos piensan que el trabajo de Gurdjieff es mental, pero es profundamente corporal. La conciencia empieza en los pies. Si no estás en tu cuerpo, no estás en ningún lugar. Cuando sientes el contacto del suelo, el peso de tus manos, el ritmo de tu respiración, algo invisible se alinea. El cuerpo deja de ser un instrumento ciego y se convierte en aliado. Solo entonces puedes hablar de recordarte a ti mismo. El recuerdo de sí no es memoria, es un estado vibratorio. No se puede forzar. Aparece cuando la atención se divide. Una parte observa el mundo, la otra se observa a sí misma. En ese instante, la realidad se duplica. Ves lo externo y lo interno al mismo tiempo. Ahí comienza el despertar, pero el truco es sostenerlo, porque en segundos el sueño vuelve, la mente retoma el mando y el yo ilusorio recupera su trono. Y sin embargo, ese pequeño instante de lucidez cambia todo. Ya no puedes creer en la historia que contabas de ti mismo. Empiezas a ver tus reacciones como máquinas, tus palabras, tus emociones, tus deseos, programas antiguos repitiéndose sin permiso. El descubrimiento no es agradable. Ver que no tienes control es humillante. Pero Gurdjieff decía, la humillación es el perfume de la verdad. Solo quien acepta verse sin máscaras puede despertar. El sueño no se rompe con fuerza, sino con comprensión. Forzarte a estar consciente genera tensión, y la tensión pertenece al ego. La atención real es suave pero penetrante, como una luz que atraviesa todo sin esfuerzo. Observa sin juzgar, siente sin nombrar, mira sin intervenir. Esa es la alquimia silenciosa del despertar. No transforma lo que ves, transforma al que ve. Lo que más teme el ego es el silencio. Por eso busca ruido incluso en la espiritualidad. Palabras, mantras, rituales, estímulos. Pero el silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de identificación. Cuando la mente calla, el ser respira, y en ese instante comprendes lo que Gurdjieff quiso decir con ser. No es una idea, es una vibración de realidad. Despertar no es iluminarte, es volverte transparente. No eres el foco que emite luz, eres el cristal que la deja pasar. Cuanto más limpio está el cristal, más brilla la luz. Pero limpiar implica raspar. Cada mentira, cada rol, cada imagen de ti mismo debe romperse. Y lo curioso es que mientras menos te defiendes, más luz pasa. La libertad interior no se conquista luchando, sino rindiéndote a la verdad. Gurdjieff decía que el hombre está lleno de mentiras tan sutiles que incluso su sinceridad es una forma de engaño. Pero cuando te atreves a mirar tus motivos sin justificarte, algo se libera. La verdad no duele. Duele la resistencia a verla. Y mientras más despiertas, más ves el sueño colectivo. Ves a la gente reaccionar como tú reaccionabas, defendiendo sus emociones como si fueran tesoros, repitiendo opiniones que no les pertenecen. No puedes culparlos. Tú también lo haces. Esa observación no crea arrogancia, crea compasión. El despierto no juzga al dormido, lo comprende, porque ve que el sueño no es pecado, es condición humana. El trabajo interior no te aleja del mundo,
te hace más útil en él. No te aísla, te vuelve consciente en medio del ruido. Cada conversación, cada conflicto, cada tarea se convierte en laboratorio. El mundo ya no es obstáculo, es gimnasio de la atención. Gurdjieff no pedía escapar del mundo, sino vivir dentro de él con los ojos abiertos. Y es ahí donde la mayoría falla. Confunde retiro con despertar. Escapan a montañas, templos, comunidades puras, creyendo que el silencio externo los salvará. Pero el ruido no está fuera, está dentro. Puedes huir de todo menos de ti. Hasta que no transformes tu interior, el sueño te seguirá. No importa el paisaje, el sueño siempre viaja contigo. Despertar entonces no es llegar a ninguna parte, es dejar de huir, es estar completamente aquí, con lo que es, sin querer que sea diferente. Esa aceptación total es la forma más elevada de inteligencia, no pasividad, sino claridad, porque solo quien ve la realidad tal como es, sin filtros, puede actuar con poder real. Gurdjieff decía que el hombre común tiene 1000 yoes que se turnan el trono. Uno promete, otro olvida. Uno ama, otro odia. Uno busca la verdad, otro teme encontrarla. El trabajo comienza cuando observas ese desfile interno sin intervenir. Al principio parece locura, pero después ves la estructura. Y entonces entiendes, no eres ninguno de esos yoes. Eres el espacio donde todos aparecen y desaparecen. Y cuando ese espacio se vuelve más fuerte que cualquier emoción o pensamiento, surge una calma distinta. No una paz emocional, sino una estabilidad ontológica. Algo dentro de ti deja de moverse aunque el mundo tiemble. Esa es la primera chispa del ser. ¿Pero puede mantenerse viva en medio de la tormenta de la vida cotidiana? El despertar no ocurre al cerrar los ojos, sino al abrirlos de manera que veas lo que siempre estuvo frente a ti. Gurdjieff enseñaba que la mayor ilusión es creer que ya miras. La conciencia real exige que observes cada gesto, cada palabra, cada pensamiento como si fuera un extraño en tu vida. Porque lo que llamas yo es una multitud que actúa sin permiso, y solo la atención despierta separa al observador de la marioneta. Cada acción mecánica que creías voluntaria, al ser vista, se convierte en una señal de tu sueño, y la claridad empieza a filtrarse como un rayo de sol entre nubes densas. Muchos buscan maestros que los guíen, pero Gurdjieff decía que el verdadero guía solo abre puertas, no empuja. La comprensión que transforma nace de tu experiencia directa. No hay sustitutos. Las enseñanzas son mapas, no territorio. Caminar el sendero es sentir tus pies en la tierra de tu propia atención, resistiendo la comodidad de la ilusión. Cada instante en que recuerdas que estás aquí y ahora es un acto de creación interior que rompe la repetición automática de tu vida. El tiempo es otro maestro silencioso que pocos comprenden. Crees que el pasado y el futuro dominan tu existencia, pero en realidad son ecos de tu sueño. La conciencia verdadera solo habita el instante presente, y cada vez que permites que tu mente divague, el sueño te atrapa nuevamente. Gurdjieff enseñaba a no confundir actividad con presencia. Puedes estar ocupado toda la vida y no haber despertado ni un segundo. La atención es la brújula que señala la diferencia entre moverse dormido y vivir despierto. El dolor no es enemigo, es catalizador. La mayoría huye de él, creyendo que despertar es sentirse bien. Pero la claridad surge cuando sientes, cuando ves, cuando no te resistes. Cada sufrimiento es un espejo que refleja partes de ti que ignoras. El secreto es no esconderte detrás de excusas, títulos o roles. Observar tu incomodidad sin reaccionar te muestra la estructura invisible de tu psique. Y allí comienza la alquimia que convierte la dificultad en fuerza consciente. La mente busca respuestas rápidas, pero Gurdjieff enseñaba que el despertar no se apresura. Cada momento de lucidez es un hilo que conecta al ser disperso con su centro. La prisa pertenece al sueño. La paciencia consciente es un arma sutil. Te permite ver los automatismos antes de que actúen. Cuanto más esperas resultados, más te alejas de ellos. Cuanto más observas, más cercano estás a la verdadera comprensión. No hay progreso lineal. Cada avance interior se encuentra con retrocesos inevitables. Pero esos retrocesos son también maestros. Cuando reaccionas de manera automática, cuando la ira o la tristeza te arrastran, ahí está la evidencia de tu mecanicidad. No castigues, no te frustres, observa. Cada vez que notas tu repetición, tu conciencia se expande un poco más. El despertar se construye en los intersticios de tu imperfección. La emoción es energía en movimiento, no un enemigo a controlar. Gurdjieff decía que la emoción vista sin identificación se transforma. La energía que antes te atrapaba se convierte en luz que alimenta tu observación. Pero esto solo ocurre si puedes sostener la mirada interna sin juzgarte. No es suficiente sentir, debes mirar sentir. La diferencia es sutil pero decisiva. Una chispa de conciencia puede encender un incendio interior que ilumina todo tu ser dormido.
El trabajo corporal es inseparable del trabajo psicológico. Tu cuerpo es un templo donde se inscribe la conciencia. Los movimientos automáticos, la postura, la respiración inconsciente, todo revela tu nivel de sueño. Gurdjieff enseñaba que la danza, el movimiento consciente y los ejercicios físicos son llaves que activan la presencia. Cuando el cuerpo se alinea con la mente y la emoción, surge un estado que no se puede simular ni enseñar. Se vive. La memoria y la imaginación son trampas sutiles. Crees que recordar tu pasado o imaginar un futuro te conecta con la verdad, pero en realidad te alejan del instante presente. Solo la conciencia que observa sin apego puede transformar el tiempo en aliado. Cada vez que notas que tu mente viaja sin juzgar, estás fortaleciendo el músculo más importante del despertar, la capacidad de estar aquí, completamente. El despertar no es un logro personal. No se trata de acumular habilidades espirituales ni títulos internos. Gurdjieff advertía contra el ego espiritual. Aquel que cree que ha despertado ya está dormido de nuevo. La verdadera conciencia se manifiesta en humildad, en silencio, en la capacidad de observarse sin apropiarse de la observación. Cada vez que buscas reconocimiento interno, te deslizas de regreso al sueño. El conflicto externo es espejo del conflicto interno. Cada fricción con personas, situaciones o circunstancias refleja tu falta de presencia. No se trata de cambiar al otro, sino de ser consciente en medio del caos. El mundo no conspira contra ti, solo te devuelve tu propio reflejo. Y cuanto más despierto estés, más nítidas se vuelven estas reflexiones. Por eso, cada interacción puede ser laboratorio de atención y transformación, si la observas con precisión quirúrgica. La práctica de recordar tu ser no se limita a la meditación, debe filtrarse en cada acción. Comer, caminar, hablar, escuchar. Cada gesto mecánico es oportunidad de iluminación. La atención no es esfuerzo mental, es apertura total. Observa el ritmo de tu respiración, la tensión en tus músculos, la corriente de tus pensamientos. Cada instante en que recuerdas que estás presente es un paso hacia la integración de tu ser disperso. No busques sensaciones elevadas. El entusiasmo espiritual puede ser un velo que oculta la verdad. La conciencia no depende de emociones fuertes, depende de constancia. El estado que transforma no es espectacular, es silencioso y estable. La verdadera fuerza radica en permanecer consciente mientras todo a tu alrededor parece permanecer igual. Esa es la paradoja que pocos comprenden. Despertar en medio de la rutina. El tiempo de tu vida ordinaria es la escuela más exigente. Cada momento trivial puede convertirse en campo de entrenamiento si lo atraviesas con conciencia. Gurdjieff enseñaba que la atención que aplicas al día cotidiano es más valiosa que años de estudio teórico, porque la teoría sin práctica no despierta. Solo la experiencia directa, sostenida, despierta la chispa interior que permanece más allá de cualquier circunstancia. El ego busca seguridad incluso en la espiritualidad. Quiere reglas, sistemas, fórmulas mágicas. Pero el despertar requiere valentía. Cada vez que te atreves a mirar tu automatismo, a enfrentarte a la incomodidad, a permanecer en el instante sin refugios mentales, un nuevo nivel de libertad surge. No hay atajos. Cada descubrimiento interior es fruto del coraje de no engañarte a ti mismo. El recuerdo de sí es frágil, pero persistente. Cada olvido no es fracaso, sino señal de donde aún duermes. Gurdjieff enseñaba a recibir estas caídas como información valiosa. Cada repetición mecánica observada es una piedra más en el edificio del ser. No importa cuántas veces vuelvas al sueño, importa cuántas veces lo notas y vuelves a recordar. Esa atención repetida es la verdadera maestría. La atención consciente es energía que transforma la psique. No puedes despertar solo con esfuerzo mental. Debes usar la energía de tus emociones, tu cuerpo, tu respiración. Cuando todas estas fuerzas se alinean en un punto de presencia, surge la percepción clara, inalterable. El mecanismo del despertar se pone en marcha solo cuando hay cooperación de todos los centros internos. Cada emoción negativa contiene un tesoro oculto. La ira, la envidia, el miedo, observadas con atención, se convierten en combustible para el crecimiento. Gurdjieff enseñaba a no huir de estas emociones, sino a mirarlas como un químico. Mira un reactivo, con curiosidad, precisión y sin juicio. La transformación no es eliminación, sino transmutación. Lo que antes te arrastraba, al ser visto, te impulsa hacia la conciencia. El despertar no se logra con palabras ni teorías, se logra con microactos de presencia sostenida. Cada gesto consciente es una semilla. Cada instante de lucidez es un engranaje que activa el mecanismo interno. Lo que parece pequeño o insignificante es, en realidad, la base sobre la cual se construye el ser verdadero. No subestimes estos momentos. Allí reside la verdadera alquimia. El despertar espiritual no es un acontecimiento extraordinario.
Es la atención que transforma lo ordinario en sagrado. Gurdjieff enseñaba que cada instante de tu vida cotidiana es un laboratorio de conciencia. Caminar por la calle, lavar un plato, escuchar una conversación, todos son portales hacia la percepción verdadera si los atraviesas con presencia total. No se trata de escapar del mundo, sino de verlo como nunca antes lo has visto, con cada sensación y pensamiento desplegándose con claridad precisa. Muchas personas creen que despertar significa estar feliz todo el tiempo, pero la verdadera conciencia no elimina emociones, sino que las pone en perspectiva. Cada sentimiento, cada pensamiento repetido, es un mensaje de tu mecanismo interno. No hay emociones malas, hay automatismos que no has notado. Cuando aprendes a observarlos sin reaccionar, la energía que antes te atrapaba se transforma en fuerza para sostener la atención. La calma aparece como resultado de ver, no de evitar. El ego espiritual es más sutil que el ego ordinario. Cree que ya ha alcanzado algo, que ya comprende, que ya vive despierto. Pero Gurdjieff enseñaba que la ilusión más profunda es pensar que uno ya ha despertado. La atención verdadera revela las múltiples capas de identidad que te habitan. Cada capa que descubres no es un enemigo, sino un espejo de cómo has aprendido a reaccionar sin presencia. El trabajo consiste en no fusionarte con ninguna de esas capas y permitir que el observador emerja. El cuerpo es un instrumento de percepción que rara vez usamos plenamente. Gurdjieff insistía en que la conciencia comienza con la sensación física, postura, respiración, tensión muscular. La mente abstrae, pero el cuerpo siente. Solo cuando alineas cuerpo, emoción y mente, surge una percepción integrada. Cada gesto mecánico que realizas es una oportunidad para despertar si lo atraviesas con atención. Cada instante de movimiento puede convertirse en meditación activa, en un acto consciente que despliega la realidad invisible que habita dentro de ti. El tiempo es un velo que disfraza la continuidad de tu sueño. Crees que mañana entenderás lo que hoy ignoras, pero la conciencia solo existe en el ahora. Cada vez que permites que la mente divague entre pasado y futuro, el sueño retoma el control. Gurdjieff enseñaba a detener esa oscilación con pequeños actos de atención. Observar la respiración, sentir los pies sobre el suelo, notar el latido del corazón. Lo extraordinario se encuentra en lo ordinario, en cada instante que se vuelve consciente. El sufrimiento es una herramienta, no un castigo. Cada experiencia dolorosa revela automatismos ocultos. Cuando observas tu reacción al dolor sin juzgarte, descubres los programas internos que gobiernan tu vida. La incomodidad se convierte en espejo y en energía. No se trata de resistir, sino de mirar con precisión quirúrgica cada movimiento de tu mente y tus emociones. Cada reacción automática es evidencia de tu sueño, y cada instante de observación es un paso hacia la claridad. El despertar exige humildad radical. No se trata de adquirir conocimientos, ni de acumular prácticas. Gurdjieff enseñaba que la verdadera transformación no ocurre por querer ser mejor, sino por ver la realidad tal como es, sin adornos. Cada vez que detectas una justificación, un autoengaño, una excusa, estás delante de un portal. La verdad no es algo que se conquista. Es algo que se revela cuando cesa la resistencia interna y la atención se centra en lo que realmente es. La memoria y la imaginación pueden ser trampas poderosas. Crees que recordar o proyectar te conecta con la verdad, pero solo refuerzan el sueño. La conciencia se fortalece en el instante presente. Cada vez que detectas que tu mente se pierde, cada vez que vuelves a observar sin juzgar, estás entrenando el músculo más importante del despertar, la atención que sostiene al observador. La claridad aparece en la repetición de este retorno constante al presente. Las emociones negativas no son enemigos. La ira, el miedo, la tristeza son energías que pueden transformarse si las observas. Gurdjieff enseñaba a mirar la emoción con curiosidad y precisión, sin identificarse con ella. Cada vez que sientes sin reaccionar, estás convirtiendo la energía que antes te dominaba en luz consciente. La transmutación ocurre no por supresión, sino por atención dirigida, por presencia que no se fragmenta. El conflicto externo es espejo del interno. Cada discusión, cada fricción, cada sensación de injusticia refleja un automatismo dentro de ti. La clave no está en cambiar al mundo, sino en mantener la atención en medio de lo que ocurre. Cuanto más despierto estés, más claramente verás la mecánica de tus reacciones y las de los demás. Cada interacción se convierte en laboratorio de conciencia, y la observación constante es la que separa el sueño de la presencia. La atención es energía que se acumula y se transforma. No se trata de fuerza mental, sino de integrar mente, cuerpo y emoción. Cada instante de lucidez, cada microacto de conciencia, fortalece el observador. Cada dificultad, frustración o dolor refleja la mecánica interna de tu ser.
Observar sin reaccionar permite que la energía atrapada se transforme en conciencia activa. Gurdjieff enseñaba que enfrentar la incomodidad con atención es más efectivo que escapar del dolor y que cada momento difícil es una oportunidad para entrenar la presencia y fortalecer al observador interior. El ego espiritual es un espejismo sutil. Cree que ha alcanzado algo, que entiende, que es superior, pero es la trampa más profunda. Cada pensamiento de orgullo o autojustificación indica un punto ciego interno. Al notarlo con precisión, el observador se fortalece y la ilusión se disuelve. La verdadera maestría reside en reconocer la ilusión sin identificarse con ella y en mantener la atención donde la mayoría sigue dormida. La memoria y la imaginación son terrenos de ilusión. Recordar o proyectar fortalece patrones automáticos que perpetúan el sueño. La conciencia se fortalece solo en el instante observado. Cada regreso al presente, sin alterar ni juzgar nada, libera energía atrapada y construye la estructura de la lucidez interna. Lo que parecía trivial se convierte en un laboratorio de transformación constante. Los conflictos externos son espejos internos. Cada confrontación, molestia o tensión revela automatismos que permanecen invisibles. La clave no está en cambiar lo que ocurre afuera, sino en sostener la atención interna mientras todo sucede. Cada reacción observada transforma energía mecánica en presencia activa. Cada interacción es un campo de práctica, y lo ordinario revela su profundidad cuando se observa con precisión. No existe progreso lineal. Cada micrologro de lucidez puede encontrar retrocesos. Cada claridad puede enfrentarse con la sombra de la automatización. Gurdjieff enseñaba que estos retrocesos son fundamentales para revelar áreas dormidas que aún requieren atención. Reconocerlos sin crítica fortalece al observador y profundiza la conciencia. Cada micro retroceso observado es un escalón invisible en el camino del despertar. El silencio interno es activo, no es vacío, sino presencia pura. Cuando los pensamientos automáticos disminuyen, se abre un espacio donde la conciencia se manifiesta clara. Cada instante de quietud observada se convierte en portal para percibir la realidad sin filtros, y cada acción ordinaria puede contener profundidad infinita. Sostener este silencio potencia la percepción del cuerpo, la mente y las emociones en un nivel integrado. La emoción intensa no garantiza atención. La constancia silenciosa sí. Mantener la observación mientras todo parece igual es más potente que cualquier exaltación emocional. La lucidez microscópica reorganiza la psique y permite que la presencia permanezca estable frente al caos. Cada acto cotidiano, sostenido con conciencia, se convierte en manifestación de despertar y revela niveles invisibles de percepción. El recuerdo de sí exige disciplina y coraje. Observar los automatismos sin refugio ni justificación confronta la profundidad de la dormición interna. No hay atajos. Cada descubrimiento requiere atención sostenida y precisión. El retorno constante al instante transforma lo ordinario en terreno de práctica, y cada microacto consciente se convierte en construcción de presencia y expansión de la conciencia. La atención no es concentración forzada, sino vigilancia abierta. Cada pensamiento observado fortalece la presencia, y cada instante consciente incrementa la luz interna. La energía atrapada se transforma en claridad que sostiene al observador. Cada micromomento de lucidez importa. Cada acción cotidiana observada contribuye a la construcción del ser despierto. Despertar no significa aislarse del mundo, sino estar plenamente en él. Cada interacción, cada tarea repetitiva, cada situación incómoda es laboratorio de conciencia. La verdadera práctica se mide por la capacidad de mantener la atención en medio de la vida ordinaria y permitir que cada experiencia revele patrones invisibles que rigen tus actos sin que los percibas. El presente es la única puerta real al despertar. Cada acto consciente en el ahora es piedra fundamental de la construcción del ser. Gurdjieff enseñaba que la mayoría nunca habita el presente. Vivir aquí implica observar, recordar y sostener al observador. Cada gesto, palabra y pensamiento atravesado con atención se convierte en acto consciente y revela lo extraordinario en lo cotidiano. La percepción se transforma con atención sostenida. Cada micromomento contiene información que solo la conciencia puede captar. Lo trivial se vuelve enseñanza y la vida deja de ser repetición automática. Cada instante de observación es portal hacia la lucidez y cada pequeño descubrimiento abre nuevas dimensiones internas. Es momento de sellar este campo de energía. Comenta: Eu soy despierto. Abajo y siente cómo tu compromiso con la expansión de la conciencia se activa y se sincroniza con este espacio de aprendizaje profundo. Cada palabra que escribes refleja tu intención y fortalece la conexión con la verdad interna que Gurdjieff nos enseñó a reconocer.
Suscríbete y únete a este campo de conocimiento donde cada video es un portal para expandir la percepción, recordar quién eres y mantener la atención en el instante que construye tu libertad interior. No se trata de acumular información, sino de transformar cada acto de tu vida en práctica consciente. Gracias por acompañar este viaje, por sostener la mirada sobre lo invisible y por permitir que la conciencia despierte en cada instante. Tu presencia aquí es un acto de reconocimiento profundo.